¿Qué tal, gente? Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de Picoteando Conciencia. Bienvenido, Sábato. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo está todo? Quiero Todo dar fino. un saludo a la familia de Picoteando Conciencia y antes de empezar quiero hacer un reclamo porque la gente nos ha abandonado un poco en los últimos vídeos. Eh, a ver, siendo sincero, no esperamos comer de esto ni hacernos ricos, pero cónchale, vale, que nos vean de vez en Comentario, cuando, ¿no? Algún un comentario, un me like, gusta, una cosa. un No es un dislike. reclamo, algo, pero que nos hagan sentir que nos ven, que nos escuchan, que nos acompañan de alguna forma u otra. Pero bueno, nada, aquí estamos Qué bueno, me da eh, gusto. Te veo bien, te veo en, bien, te veo en un guapo, te veo episodio. Y activo. tú igual, tú igual. Tú, debo decir que es dichosa la mujer que te tiene en sus brazos porque eres un palo de hombre. ¡Yes! Bueno, ¿qué vamos a hablar de hoy? Para los que están iniciando con nosotros este episodio, vamos a hablar del costo de la vida. Teníamos algo preparado por allí en mente, pero realmente hablando de muchas cosas entre nosotros, terminamos hablando de este tema que es una preocupación constante, no solamente en los jóvenes de hoy en día, sino en general, porque la vida cada vez se pone más cara. Y dijimos, ¿por qué no grabar este episodio para Picoteando Conciencia? Pero bueno, vamos a iniciar, como siempre, con nuestra frase, nuestra frase de hoy, que Sabato nos va a compartir. ¿Cuál es la frase de hoy, Sabato? Mira, la frase es, cito, el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. Te Ok. la repito, ¿eh? El trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. Esto lo dijo Tim Notker, entrenador de baloncesto estadounidense, que lo saqué de la revista Forbes, Ah, está buena. y me encantó. Entonces es una frase que va como anillo al dedo del tema y ciertamente cuando dijiste el título del episodio, yo que soy un poco más melómano, se me vino a la cabeza un título de una canción de Juan Luis Guerra que se llama El costo de la vida. De la vida. Ujú. No, se lo cantaba, se lo escribió ahí a su gente por los años 90, ¿no? Pero sí, teníamos un tema preparado, un poco más técnico y tal, pero hemos estado conversando estos 2 días y decidimos pues abordar el tema del costo de la vida y de las diferencias generacionales, de Claro. cómo es eso que ha pasado, que ha cambiado, que nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? Ya a nuestra edad tenían una posición económica un poco más privilegiada. Y estamos hablando que eran gente, en mi caso, inmigrantes. Se habló Sí, de mi abuelo y de mis abuelos también, por otro lado, también, ¿no? Se mudaron de una ciudad del país, del interior del país a la capital. O sea, gente que ha estado en constante desplazamiento claro. y gente que ha tenido un mayor alcance económico y que a nosotros actualmente se nos vuelve tan difícil, se nos ha vuelto tan dificultoso. Queríamos Sí, hablar queremos de hablar eso. un poco de eso y también escuchar a las personas porque evidentemente hay gente que nos ve que ya, bueno, pasaron esa generación de la que estamos hablando, inclusive nuestros padres, nuestros tíos, que hoy se encuentran en una posición diferente y que la realidad de la vida o de su juventud es muy diferente a la de nosotros, ¿no? Si bien es cierto que tal vez nosotros tenemos acceso a cosas que ellos no en su momento, porque, por ejemplo, a nivel de tecnología, a nivel de momentos, de lugares, de oportunidades, lo que Ujú. sí creo es que a nivel de bienes y servicios las cosas han cambiado bastante. ¿A qué me refiero yo con esto? Pues el hecho de pensar obtener una vivienda propia, adquirir un vehículo, adquirir cualquier tipo de activo como, no sé, algo para el futuro cada vez es más complicado, ¿no? Cada vez es más difícil. La misma pensión. Fíjate que aquí en México algo que sucedió hace no mucho es que ya la pensión para después de viejo, cuando llegas pasado los 60 años para mujeres, 65 años para los hombres, ya tú tienes que ir también perfilándote de ir buscando cómo te quieres pensionar con una empresa privada porque la pensión a nivel público se ha decaído, ¿no? Ha decaído y ya parece Sí, que... eso aquí en Europa, disculpa que te interrumpa, se conoce como plan de pensiones.
Plan de pensiones, exactamente. O Tú a sea, través de tus básicamente, años pues, vas pagando y exacto, cuando te jubilas pues te dan una paga. una paga, exacto, O lo exacto. capitalizas completo o te dan una paga. Entonces, tienes tu pensión y tienes la paga. Pero te voy a hacer una pinza ahí, ¿no? Fíjate Ujú, tú cómo han cambiado, cómo se han transformado, yo creo que de una manera engañosa las clases sociales. Porque claro, fíjate tú, hace 60 años, ¿no? Teníamos una clase social media que podía comprarse un piso de propiedad, comprarse un piso, de vivienda principal y al cabo de unos 10 años se puedan comprar una segunda residencia, que es la típica residencia que todos conocemos que está en la playa, de que está en la descanso, ¿no? montaña, ¿no? De descanso. Esta era la clase media. Tenía un Ujú, coche, dos coches, los muchachos trabajaban, en verano te ibas de vacaciones. Esa era la clase media. La clase alta y era ya cuando mandaban a los muchachos a estudiar inglés a otro lado, se compraban carros un poco más nuevos, un poco más sofisticados. Diría el cantor del pueblo, Ali Primera, hasta los perros van para la escuela, ¿no? ujú, Y la clase baja, pues era una clase desfavorecida, que le costaba llegar a los servicios, ¿no? Pero había mucha clase media. O sea, era ujú. fácil ser clase media, pero una clase media pudiente, ¿no? O Alcanzable, sea, ¿no? sí, por ejemplo, en Venezuela en los años 70, en los años 80, cualquiera podía irse un fin de semana a Miami. O sea, no Ujú, era una cosa, ¿no? La gente de clase baja tenía la capacidad de darle a sus hijos una educación, exacto. ¿no? Y una educación paga, además. Yo creo que Entonces, completando un poco lo que tú dices es que las clases estaban un poco más marcadas que hoy en día, porque hay una diversificación en el que a nivel de estratos sociales pudiésemos generar como muchos niveles. Ajá. Tal vez si en ese momento pudiésemos marcar de esta manera lo que tú me estás diciendo, el alto, el medio, el bajo, hoy pudiésemos decir que existen subniveles dentro de cada estrato, ¿no? Y esos subniveles pudiesen tener muchísimos cambios de forma muy radical. Entonces, claro, es como yo te agarro a ti o me agarro a mí y agarro a nuestros abuelos y nos ponemos exacto, a todos en la misma línea y yo le digo a los abuelos nuestros, coño, abuelo, es que soy clase media como tú. claro. Y va a decir, ah, pero es que tú vives alquilado, tú vives compartiendo piso, ¿cómo vas a ser clase media? Si Ujú, ya yo, clase media, ya yo tenía el piso comprado claro. y estaba pendiente de comprarme un carro y de meterme en un negocio. Entonces, claro, el cambio generacional nos ha hecho creer que ahora ser clase media es andar con un iPhone de 1.500 euros, pero compartir un piso entre 10. Ujú. Pero clase media hace 30 años era comprarse un piso pequeño, pero comprarse un piso y andar en un Seat, ¿no? Un carrito, Pero, ajá. pero era la clase media. Entonces, claro, eh, creo que nos han vendido un poco la moto mala. Creo Ujú. que nos han engañado, pero no entiendo cómo nos han engañado, porque encima somos una generación intelectualmente más preparada. Estamos hablando que Bueno, hace 70 80 años la gente no sabía ni leer ni escribir. fíjate que yo lo aludo, fíjate, vamos a lanzar hipótesis, me gustaría que crear controversia como consecuencia de este episodio, que es lo que también me gusta de meterle picante. eh, Existe una sobrepoblación a nivel mundial, ajá, en tanto sí existen oportunidades, pero estamos hablando de que 10 personas pudiesen optar por ocupar esa sola oportunidad, ajá. Entonces, y lo vemos de la siguiente forma, o sea, no es lo mismo entrar a trabajar o las oportunidades de trabajo que existían en ese momento, las condiciones laborales, a las que Ujú, existen hoy en día. Hablando con ujú, mi abuelo, hablando con mis tías, hablando con mi papá, pues hablando ujú. de las condiciones en las que ellos trabajaron, que tenían seguro médico, oportunidad no sé, de comprar una vivienda con un crédito, oportunidades de las mismas vacaciones, como te decía, o sea, son condiciones de trabajo que hoy en día no se consiguen porque las empresas se han vuelto un poco más restringidas, se han vuelto un poco más, sí, o sea, se ha vuelto más difícil el tema de Bueno, yo las le voy a meter oportunidades. picante, Ujú, yo le voy a meter picante, fíjate tú, nosotros somos inmigrantes, nosotros somos extranjeros, pero hablamos de países que no son nuestros. Yo creo que la globalización ha sido, ha sido un tema muy peligroso, porque, claro,
lo que no lo vas a hacer tú, lo va a hacer otro. claro. Y lo va a hacer otro que tenga la necesidad. Y la necesidad tiene cara de perro y el perro cobra lo que sea. Ujú, No descansa, no tiene vacaciones, no tiene seguridad social. Entonces, claro, al final yo, por ejemplo, que soy cocinero, que trabajo en el tema de la restauración de la hostelería, vemos cómo mis jefes, que son personas ya que tienen 60 años, te decían perfectamente, es que al cambio me pudiese ganar 2.500 3.000 euros, y es que ahora tú te ganas la mitad. Y no solo eso, sino que había una depreciación. No son los mismos 1.000 euros hace 20 años que los 1.000 euros de ahora. O sea, se han depreciado por lo menos 300 euros. ¿Sabes? No es lo claro, mismo un millón de dólares de los años 50 a 1.000.000 de dólares de ahora. O sea, claro. la depreciación ha sido bárbara a nivel económico. Pero se me trae a colación algo. Te lo voy a hacer en modo pregunta, para ir un poco más en esta línea creando controversia. Fíjate tú una cosa. Anteriormente, y no es ser machista ni ser retrógrado, es una realidad financiera. Ujú, El hogar se mantenía con un solo sueldo, chicos. sí. Sí, el hombre Intenta hacer, trabajaba y la mujer intenta se hacer eso encargaba de la casa. ahora. Sí, Intenta hacer eso ahora. Es inviable, es imposible, no puede. No puede. O sí. sea, con un sueldo no cubres todas las necesidades. Sí, y ahí también es que el hecho de ser profesional no te garantiza el éxito económico, porque era lo que yo te decía. Por ejemplo, la realidad de México es que, por ejemplo, yo con la licenciatura, ya con título, con cédula profesional, yo consigo sueldos en este momento apenas recién salido que ganaría un cajero de Walmart. Y no es por desmeritar el cajero de Walmart, porque yo pasé también por esa experiencia de ser cajero Claro, de Walmart, pero claro. también viví 4 años de preparación y es un poco impactante como a pesar de la supuesta, sí, preparación universitaria y luego de tener un título que uno esperaría que el ingreso sería o sea mejor, pues eso no existe. Entonces, son muchas realidades a las que estamos viendo enfrentados, ajá, que nos están haciendo, es como una cachetada de realidad, de entender que definitivamente la época en la que estamos viviendo es muy diferente, no podemos igualar o pensar en igualar lo que nuestros padres tal vez consiguieron a nuestra edad, nuestros abuelos, porque las condiciones son diferentes, y más bien tendríamos que plantearnos en trazar una nueva realidad, ¿no? Y pensar que al final no qué es lo que pasó en un en un pasado, sino qué es lo que puede pasar en el futuro, qué es lo que está en nuestras manos, que podemos controlar y que no, porque hay cosas que podemos controlar y que podemos hacer desde nuestro rincón, pero hay otras que no, o sea que sencillamente hay que seguir remando contra o con la marea, habría que pensar de qué manera quieres ir tú. Para las personas que me están escuchando y que están, sí, están inmersos también en esta situación, me gustaría preguntarles qué piensan, qué opinan, cómo viven esa realidad. Evidentemente no es la misma realidad de un muchacho de 24 años que está en México, un muchacho que está en España, a que está en Venezuela, porque nosotros estamos hablando inclusive desde desde nuestras condiciones o las condiciones que nos brindan el país en el que estamos, ¿no? Pero debe ser totalmente diferente y la voz debe ser totalmente distinta a alguien que está ahorita viviendo en Venezuela, en la que la Bueno, situación está más difícil, ¿no? cuando hablamos de situaciones tan desiguales, por extremos económicos, como es el caso de Venezuela o cualquier país que esté económicamente destruido, la desigualdad se ve muy marcada, es muy marcada, o sea, o tienes mucho o no tienes nada. No tienes nada, claro. Yo creo que esto lo decía un informe de la ONU, si no estoy mal, y es que lo único que se ha hecho en las últimas 2 décadas es desaparecer la clase media del mundo. O sea, el Claro, mundo se está quedando sin clase media y eso lo vemos en China. China está viendo con mucha preocupación los últimos 10 años que la clase media ha mermado, se ha desaparecido. Y lo que te mueve el Producto Interno Bruto de un país es la clase media, porque es la gente que trabaja, que madruga, que se compra un piso, que se compra un carro. Y si esa gente no puede hacerlo, o sea, creo que las estadísticas son así. Creo que el 80 y tanto por ciento de la riqueza del mundo la manejan solo el 5 o 6% de la población. claro, O sea, tres pelagatos tienen el grueso financiero de más de, mm, eh, más de tres cuartas partes del planeta, pero no son ellos los que generan riqueza.
Irónicamente, para que vean cómo funcionan los números, lo que generan riqueza son el otro cuartito. Ese cuartito es el que trabaja, el que se mueve, el que produce, el que trabaja. No, esa es la clase trabajadora. Entonces, es muy complicado porque también nos hemos dado cuenta cómo de pronto tu abuela le decía a tu papá, estudia, sé profesional, que serás alguien en la vida, a cómo nos hemos encontrado ahora que tenemos un montón de profesionales friendo huevos, haciendo taxi, haciendo plomería, o sea, que no tengo nada en contra de los oficios, pero es muy gracioso cómo en tiempos donde la mayoría eran oficios se vivía mejor y cómo ahora en tiempos de profesionales se vive de una situación más precaria o de mucha ostentosidad, ¿no? Vemos a un chamo, de pronto vemos a un chaval con unos cascos de estos Apple que valen 500 euros y el teléfono 1500 y el Apple Watch y me voy un mes para Badi, ¿no? Entonces, claro, un montón de gastos, que era lo que tú decías al principio, son gastos que nuestros padres y nuestros abuelos no tenían. O sea, Claro, montarse en un avión, mi abuelo, después que fue a Venezuela, que encima llegó en barco, imagínate tú en barco, fue a Italia 4 o 5 veces más, en 40 años. Y nosotros ahorita montarnos en un avión es un pim pam. Al sí, final yo creo que nos hemos vuelto un poco, yo creo que citando la novela de George Orwell, eh, que hace un guiño al Gran Hermano, eh, que es, que es una novela de dominio. Te digo, 1984 se llama la novela. Somos un hámster en una rueda, una relación. ponen algo ahí, estamos consumiendo, ¿no? Consumiendo, 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 pero al final no tenemos nada. Al final no tenemos nada. ¿Cómo fue que me dijeron a mí una vez? Que fui una vez al médico y me dijeron, eh, eres un niño gordo, pero sin fuerza. Porque claro, comes pura cosa hueca, vacía. Entonces, claro, tienes Claro. cuerpo, pero no tienes fuerza. Yo creo que el aparato productivo económico ahora mismo es así. Tiene mucho volumen, pero ahí está. Cualquier cosa, hasta para irnos de viaje tenemos que ir y pedir un préstamo, ¿no? O endeudarnos. Sí, los créditos hoy en día se han vuelto más comunes porque es la manera, el acceso, es el puente para tener acceso a cosas que tal vez del diario no podríamos hacerlo. El claro ejemplo es en Venezuela el cachea, ¿no? El famoso cachea. No sé si Sí, habías escuchado de sí, eso, sí, sí, que sí, se ha sí, sí, vuelto más sí. común. Y es bueno, siento yo que es una buena manera, es un acceso, es el acceso que tenemos ahora para quienes no pueden comprar las cosas de forma inmediata, chin chin, de contado. Ujú. Y bueno, fíjate que ahí las grandes empresas ganan dinero a costa de la necesidad de la gente, la necesidad del pueblo. Y eso es una realidad. Quien trabaja de eso o quien tiene las circunstancias o las formas de hacerlo, fue inteligente porque, bueno, desprende de una u otra forma el dinero de forma inmediata, pero se llama el retroactivo, lo va a volver a regresar, lo va a volver a tener, pero con una ganancia bastante considerable, ¿no? Claro, por una tasa de intereses. Intereses, exacto. Yo creo que en países como el nuestro, me recuerda una frase, si no estoy mal, de Margaret Thatcher, que decía que el comunismo quiere tanto a los pobres que los multiplica. Países como Rusia, países como Venezuela, Cuba, Nicaragua. eh, pero, pero también, ya un poco más global, un poco más para todos, eh, tenemos, pero no tenemos nada. O sea, realmente es muy dificultoso, o sea, es muy triste tener que comprar la idea de, bueno, me voy a meter en una hipoteca para comprar un piso, pagarlo durante 30 años, o sea, voy a estar toda mi vida pagando un piso, ¿sabes? Y que no me pase nada, pues imagínate. Entonces, lo que le voy a dejar a mis hijos es una deuda. En vez de dejar activo, dejamos pasivo, dejamos Sí, dejamos pasivo. la deuda. No, fíjate que algo que hablábamos ayer, que
por eso también surgió el episodio de hoy, es qué hacer, o sea, qué hacer. Tengo mi pareja, quiero casarme, me gustaría tener mi boda, pero también me gustaría irme de luna de miel, pero también me gustaría tener un lugar donde vivir, pero no solamente me gustaría tener un lugar donde vivir, sino también me gustaría tener un medio de transporte. Ajá. Entonces, ¿a qué ataco primero? Entonces decíamos ayer, si ahorro para casarme, no doy la inicial del piso, si doy la inicial del piso no me voy de luna de miel, si me voy de luna de miel no compro el transporte, entonces, ¿qué hago, no? Entonces, eso es una preocupación, ajá, es una Yo preocupación creo que, porque son cosas yo que, creo que también, yo creo que también el Internet nos ha hecho mucho daño, ujú. pues como todo lo vemos en Internet, es como, Sí, como que, bueno, como que todo está al alcance, como que yo también puedo lograrlo. Y no, o claro. sea, Sí, imagino que no es tan sencillo, que es un trabajo de tiempo, o sea, un trabajo de que, o sea, imagino que también la necesidad o el pensamiento le gustaría a uno tenerlo de forma rápida, ¿no? O sea, verse cumplido el sueño muy, muy rápido y la verdad es imposible, pero lo que sí es una realidad y lo que sí no es una mentira es que es mucho más complicado hacerlo hoy que haberlo hecho ayer, ¿no? Y lo que me da a sí. pensar, y lo que me da a pensar es que en un futuro va a seguir así, o sea, tal vez para nuestros hijos va a ser mucho más complicado que a nosotros. Esperemos que no lo sé, sí, pero va a tener que existir un cambio, o sea, va a tener que haber un Bueno, cambio pero ¿sabes qué global. pasa? ¿Sabes cuál es el cambio? ¿Sabes cuál es el cambio? Y de pronto nosotros no lo sentimos porque venimos de una sociedad un poco más letardada, un poco más retrasada. Pero el cambio ya está, el cambio ya existe. La gente no quiere casarse, la gente no quiere No tener quiere tener familia, hijos, no quiere tener hijos. Entonces, claro, al final es, no quiero porque no tengo para mantenerlo, no tengo como tal y prefiero invertirlo en mí. claro. Entonces, claro, ya el cambio llegó, Y ya el curioso cambio llegó. que países de Europa, de Occidente, te ofrezcan la posibilidad de ir a poblar y te ofrecen una cantidad de dinero. Hace rato vi un TikTok que decía que si ibas a Suiza y durabas 10 años en suelo suizo, te garantizaban 30.000 euros por estar viviendo allí si eres un joven menor a 35 años. Ajá. Y en Italia hay pueblos que te venden la casa por un módico precio de 1 euro, pero tienes que firmar un contrato donde tienes que estar X años allí, tienes que hacer familia allí y tienes que tener por lo menos 3 hijos, ¿no? Ujú. Porque son pueblos que están prácticamente extintos. Pero claro, ¿qué voy a hacer? Pues estamos hablando de son pueblos de 500 personas. O sea, ¿de Ujú. qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? Entonces un gasto Claro, ya pasó a ser un gasto del Estado, intentar poblar otra vez sitios que simplemente se han quedado despoblados. Pero claro, ¿por qué se han quedado despoblados? Porque la gente se ha claro, ido buscando mejores oportunidades. así O es. sea, es una realidad como un templo. Y eso Entonces, digo, eso hablando de nuestra realidad del país. Lo cierto es que muchos profesionales se han ido, ajá, y las nuevas generaciones que han decidido optar por trabajos, digamos que operativos, ajá, básicamente hay mucha generación, la generación actual decide no estudiar, ¿no? Porque ¿para qué estudiar si puedo meterme a trabajar, ¿no? Ganar dinero de forma inmediata. Puede hacer que también en algún futuro haya carencias de profesionales, que sí hay, que sí se están produciendo, sí, o sea, eso sí, sí es una realidad, pero tal vez no lo suficientes para ocupar los ¿sabes, puestos que se necesitan ocupar. sabes dónde va a estar la mayor carencia de la generación venidera? En la ética y en la moral, en la Sí, falta de valores, de valores. en la En la distorsión calle. de en la distorsión de los conceptos. ¿No? Porque hay un sin rumbo. Hemos cambiado la libertad por el libertinaje. Sí. Hemos cambiado el respeto por, con perdón, por la psicología moderna, porque ahora todo eso, todos somos susceptibles, todo nos duele, todo, hay una integridad un poco amoldeable a la situación. Tenemos niñas, tenemos mujeres, no tengo nada en contra, me parece estupendo. Al final, si hay cash para eso, hay cash para eso. Tenemos Ujú. mujeres que venden contenido y que se meten al mes 15.000, 17.000 euros. Es lo que yo gano en un año trabajando. Ujú. Entonces, nos da pie para seguir, porque realmente el costo de la vida eh, ha sido espeluznante, nos ha arropado a todos, creo que es una realidad para todos,
Pero bueno, queríamos traer esta reflexión, esperamos ver sus comentarios, esperamos ver las interacciones, que sepan que esto lo grabamos diferido, estamos en Semana Santa, les deseamos una buena Semana Santa, espero hayan tenido una buena Semana Santa, Viernes Santo, así que nada, vamos a reflexionarlo. Sí, la verdad, me encantaría leer sus comentarios, leer sus propuestas, no solamente de personas que nos escuchan que tienen nuestra edad, sino también de personas que pasaron por esta edad también y que ya forman parte de otra generación, porque definitivamente necesitamos ver con más claridad lo que viene, ¿no? Necesitamos también A una... la gente mayor nos gustaría que nos compartan qué carrizo estaban haciendo con 25, 24 años mm, y a la gente que está igual que nosotros o un poquito un más poquito abajo, a menos. ver en dónde tienen los pies puestos, ¿vale? Así que Vale. nada, nos vamos despidiendo por esta entrega. Se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Un fuerte abrazo y cónchale, vamos a darle cariño al contenido. Like, un dislike, algo, pero que se sienta ahí la presencia. Un beso. Chao, chao. Chao, chao.